Buongiorno para lovers, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a No es esta peli, el podcast de los cinéfagos. Bien, esta vez en fecha, no cuando me sale de las pelotas, no cuando puedo realmente, en verdad. Pero volvemos con un nuevo capítulo, ya sabéis, estos especiales de verano que estoy haciendo. Poco a poco durante los años voy repasando los peligros. Hace nada, escasos momentos de grabación de este capítulo, escasas horas, que un famoso político y amigo de narcotraficantes español dijo que las vacaciones están sobrevaloradas. Y yo estoy rizo el rizo, liberales del mundo. Os estoy enseñando que no solo están sobrevaloradas, sino que son peligrosas. Porque, como digo, a lo largo de los años he ido haciendo diferentes especiales en los que repasamos un poco los peligros pues, del mar, porque hay tiburones, porque hay otros elementos que no son tiburones, como pirañas, como pulpos. Repasamos, por cierto, el otro día, no robarías un auto. No robarías una cartera. No robarías un televisor. No me obligas a mí a hacerlo. Suscríbete para que pueda subsistir. Mi hermana, que esto me hizo mucha gracia, no tiene estoy rapeos épicos que ya no tienen absolutamente nada que ver. Pero mi hermana me pasó una noticia que los pulpos se ha descubierto que guardan rencor. Entonces se ha descubierto que hay pulpos que agreden a peces por cosas que les hicieron esos peces bastantes años antes. Como digo, repasamos, ahora sí vuelvo al hilo. Repasamos las cosas que han ido pasando. Las cosas que han ido pasando, no, películas. Estoy idiota, perdón. He madrugado hoy y estoy muy dormido. Repasamos películas en las que mostramos los peligros que tienen pues, irse a la playa, el mar en general, porque hay tiburones, porque hay otros seres marinos. Y en esta ocasión estoy repasando los peligros que puede traer llevar a tu hijo o a tu hija a un campamento de verano. De momento hemos visto, uno de los peligros es que que te plagien cabin fever, básicamente, que haya una especie de hongos, agua extraña que te vuelva loco. Es un poco cabin fever y es un poco también crosset. Que también hemos visto el peligro de irte con tu madre. Más bien el peligro de ser un preadolescente subnormal, bastante desagradecido. Peligros de intentar meterla en caliente, básicamente, porque había dos pelis que iban de eso. Una luego había unos series de asesinatos, pero bueno, eso era lo de menos. Y hoy vamos a... Hostia, voy a ser completamente sincero con vosotros. Tengo la lista de películas. Y entonces, en principio, esto se lo dije a la persona, además... En el momento se lo dije por WhatsApp, bueno, por Telegram, pero bueno. Mi idea era poner una película. Entonces la estuve mirando. No os digo qué película es porque he conseguido colarla en otro especial. Pero estuve mirando de un director que es muy querido, que yo quiero mucho, y un director que ya se pasó por otro de los especiales, por cierto. Entonces estuve mirando y por argumento, básicamente me entraba, porque sucedía en un campamento. En un campamento militar, como se supone que era el campamento de la película que hemos visto de Party Camp. Pero es que luego la estuve mirando un poco y vi que no era bien un campamento militar, sino que era una academia militar y dije, es que estoy a rizar demasiado el rizo. Entonces intenté meter otra peli de otro director, pero solo estaba en francés, no hablo francés. Así que... ya pues, me puse una tercera peli, que esta sí que hablaban claramente de un campamento. Y bueno, a ver, ya llega un punto que era en plan, no me voy a poner una cuarta peli porque ya estoy aquí perdiendo el tiempo haciendo el tonto. Pero además, son pelis que no son fáciles de encontrar, no son pelis que están en plataformas. Algunas de las que hemos visto sí, pero estas en concreto no son pelis que están en plataformas. Entonces llegó un momento que dije, bueno, ¿hay un campamento en esta película? Sí. Más o menos. Ya lo habréis visto, El espantapájaros de Amityville Scarecrow, que es una película muy curiosa porque es una especie de crossover realmente, pero no, es una cosa extraña, porque junta dos, no sé cómo decirlo, dos sagas de películas. Por un lado tenemos las películas de la leyenda de
del espantapájaros de The Legend of Scarecrow. Luego entraremos a ella, ya lo veréis. Y por el otro lado tenemos, evidentemente, la saga de películas de Amityville. Amityville. Creo que, a ver, a estas alturas, yo creo que todo el mundo conoce lo que es Amityville. Amityville, bueno, son una serie de películas, como yo digo, son una serie de películas de terror y de libros también, que se basan en la casa de Amityville, Amityville básicamente es un pueblo que está en Nueva York, en Estados Unidos. Entonces, básicamente, esto es una historia real. Se han hecho, seguro que habéis visto bastantes películas. A ver, es una historia real. Entre comillas, no voy a leer todo lo que pasó, porque al final son muchas cosas. Básicamente, aquí están metidos los Warren. Las películas de los Warren nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero yo tengo mis opiniones acerca de este matrimonio de estafadores. El 112 de Ocean Avenue es una casa colonial en Amityville, Nueva York, Estados Unidos. Como digo, y básicamente se hizo bastante famoso porque el 13 de noviembre de 1974 la familia DeFeo fue asesinada por el hijo Ronald DeFeo Jr. en la casa mientras todos dormían en la cama. Posteriormente, lo estoy leyendo de Wikipedia, pues que estoy aquí haciendo un resumen, lo leo y ya está. Posteriormente, el 18 de diciembre de 1975, la familia, conformada por George y Kathy Lutz y sus 3 hijos, decidieron comprar la casa para mudarse allí. Sin embargo, 28 días más tarde abandonaron la morada precipitadamente, señalando la presencia de extraños sucesos atribuidos a fuerzas paranormales. Estos hechos posteriormente fueron desmentidos por acusaciones de plagio, señalando que el abogado de DeFeo, William Weber, intentó buscar la liberación de su cliente, asegurando que había sido manipulado por fuerzas sobrenaturales que hechizaban la casa. Y aprovechándose de una situación precaria de los Lutz, que sostuvieron la cortada para ganar dinerito, básicamente. De aquí sale un libro que es The Amityville Horror, A True Story, de Jay Anson, y una serie de películas, como ya hemos dicho, que la primera es del 79, solo 4 años después de que sucedieran realmente, bueno, que se saliera esta noticia, que es Amityville Horror de Stuart Rosenberg. Hay muchas películas de Amityville, ¿vale? Muchas. No sé exactamente cuántas, pero son ciento y la madre, ¿vale? Son una saga de películas. Espérate, tenemos la 2. Es que aquí no hay una numeración. Me toca un poco los huevos cuando pasa esto. Bueno, tenemos 8 oficiales, un remake y varias de la Asylum que te las meten aquí como dentro de las películas de Amityville. Pero bueno, básicamente, como digo, son muchas películas. Son 8 más o menos oficiales, el remake y luego exploits, los que quieras. ¿Qué pasa? A ver, creo que, o sea, a estas alturas, y esto es importante, ¿vale? Porque luego hablaremos de ello. El cine de terror, esto lo he hablado muchas veces, básicamente es interesante, o sea, básicamente el cine de terror y el cine de explotación en general es inteligente, se basa en explotar, la explotación viene de ello, entonces coge conceptos conocidos e intenta, de alguna manera, lucrarse de ellos, ¿vale? Con más o menos arte, con más o menos fortuna, con más o menos caradura. No es lo que estamos debatiendo aquí, ¿vale? Esto hace que haya cosas tan mágicas y tan maravillosas que ya han salido en este podcast, como son las falsicuelas, que esto es directamente, no es una estafa, pero bueno, entendedme a qué me refiero. Esto es directamente caradurismo, esto es directamente sinvergonzonería, bueno, exploits de mockmasters, cosas que, como que repito, ya han salido aquí en repetidas ocasiones, ¿no? Que al final con el podcast llevo bastante. Pero ¿qué pasa? Que estos conceptos, que pueden ser, como digo, incluso películas salidas como se dice en catalán, al caliuda, ¿no? Salidos al calor de algo, es decir, con un cierto zeitgeist. Me refiero, no tienen por qué ser directamente exploits o falsicuelas, sino esta película triunfa, vamos a intentar hacer una versión de esto con menos dinero, etcétera, etcétera. Vale. ¿Qué pasa? Que hay otro elemento importante a tener en cuenta, que es cuando la cosa de esto, la cuestión de esto es intentar no pagar derechos,
¿vale? Si yo hago un remake de una película, tengo que pagar, o adapto una historia, tengo que pagar derechos a las personas que tienen en propiedad esa historia, ¿no? A los dueños originales de esa historia. Amityville, pese a que está basado en un libro, pese a que hay una serie de películas, es relativamente fácil porque hacer algo así, porque tú puedes basar algo en Amityville. Amityville es una historia conocida sin pagar derechos. ¿Por qué? Porque es una casa, es un pueblo, es un suceso que ocurrió. Es como si yo de repente aquí en España hubo una matanza muy famosa en Puerto Rico, ¿no? Entonces yo hago una historia de terror que sucede en Puerto Rico, en la que no hablo de ninguno de los afectados originales, es decir, no menciono a los sucesos reales, simplemente la hago que transcurra en Puerto Rico. Y hablo de los crímenes de Puerto Rico, pero no los menciono directamente, simplemente comento, pues aquí hubo una matanza y unas familias se pelearon. A mí nadie me puede demandar. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es una ciudad. Yo puedo localizar mi historia donde me salga de las pelotas, siempre y cuando no esté basada en hechos reales y demás. Y esto es lo que pasa con Amityville. Entonces, Amityville es fácil localizar. Hay muchas películas. ¿Por qué? Porque la historia es una de las historias de terror más conocidas. Es fácil localizar en Amityville sin tener que pagar derechos. Y además, como se han hecho muchas películas, lo que digo, es como una historia conocida dentro del terror, ¿vale? A los fans ya solo, de hecho, por ejemplo, hay un director de cine, Steve Rucinski. Algunos, si habéis venido al Berretina, lo conoceréis, porque es el de Carousel, es el de Curtains for Christmas. Hablé de Curtains for Christmas, tremenda peli. Que tiene una serie de películas, por ejemplo, que suceden, que es que un tío alquila la casa de al lado de Amityville. Entonces, yo no las he visto. Sé que Sir Belchi, que ha venido alguna vez al podcast, además en terror, y que la conoceréis seguramente casi todos, las ha visto. Bueno, que pongan comentarios qué le parecen y demás. ¿Por qué estoy explicando todo este rollo? Ya lo veréis. Ya lo veréis. Amityville, Scarecrow, el espantapájaros de Amityville, como digo, junta, como es una especie de, como ya he comentado, una especie de crossover que junta por un lado la leyenda del espantapájaros, del Legend of Scarecrow, y la saga de películas de Amityville, ¿vale? Tenemos a Jack Peter Mundy de director de grandes joyas, como por ejemplo Dinosaurs Hotel, Amityville Scarecrow, esta es su segunda película, Monsters of War, todos directos a vídeo, todos Mockmasters, La leyenda de Jackie Jill. Aquí hay una cuestión. Yo lo he estado buscando. ¿Qué cojones es Jackie Jill? O sea, quiero decir, entendedme a qué me refiero. Porque Jackie Jill es una película de Adam Sandler que no tiene nada que ver con esto. Es una serie. Yo creo que se debe de remitir, esto lo pregunto, porque no lo he estado buscando y no me ha parecido nada. Se debe de remitir a algo. Debe ser algún tipo de cuento o algo así, como por ejemplo, yo que sé, Hansel y Gretel, o este tipo de cosas, ¿no? O como Jaimito, por ponerlo, para entenderme a qué me refiero, ¿no? La matanza de Easter Bunny, de el conejillo de Pascua. Y luego ya está haciendo cortos. Solo tiene una cosa aprobada. Esto es bastante curioso. Bueno, tiene dos cortos. Parallel y The Last Goodbye, que son dos cortos aprobados con bastante buena nota, con 9. El resto no llega al 4. Es que son dos. En IMDb, que la IMDb es generosa en cuanto a notas, ¿eh? Tiene 2,4, 2,1, 3, 3,3. Director, ya veréis, extremadamente competente. Guionista, Shannon Holiday, 16 películas comprendidas en 4 años, lo que nos da a 4 pelis al año, y que lleva sin trabajar desde el 21, que tiene La novia del espantapájaros, La leyenda del espantapájaros, La maldición del espantapájaros, como digo, es una saga de películas. Realmente no las he visto, entonces no sé si hay conexión o no entre este espantapájaros y voy a mirarlo, ¿vale? Ya que estamos, voy a mirarlo rápidamente. Es decir que esta película tiene secuela. La de Amityville Scarecrow tiene secuela. Y luego cosas como Tooth Fairy, el hada de los dientes, que es una peli de terror. Esta yo había ido a hablar de ella, pero bueno, no la he visto. The Vengeance of Leprechaun Gold. Hay que ser huevonazos para hacer un exploit de las películas de Leprechaun.
Rise of the Mummy, que esto es un máster realmente de la momia, básicamente. Bueno, no hay más historia. Y aquí con esto ya podéis ir viendo a lo que me refiero, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces. Son directores y guionistas muy, muy, muy especializados en serie B y explotación actual, en directos a vídeo. Todos pósters extremadamente feos, pero todos los pósters son exactamente el mismo, que es el monstruo en un primer plano. Da igual que ese monstruo sea un espantapájaros, sea el doctor, como el doctor Caver, que es de un doctor demoníaco que mata a las mujeres que les hace una cirugía estética, un dinosaurio, como en Dinosaur Hotel, ¿vale? Es el monstruo, o Leprechaun, como en el Leprechaun. El monstruo extremadamente feo, con un Photoshop horrible, haciéndolo eso, pues, con muy feo, con muchas... muy oscuro, con muchas arrugas, mucha sangre y demás. Extremadamente feo en primer plano y el título en grande en dorado o en rojo arriba. Todos los títulos, todos los pósters son así. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no puedes hacer un póster de cabezas porque los directores, los actores, pues son actores, eso, ¿no? Del medio. Tenemos a Kate Sandison, por ejemplo, conocida por grandes películas como La muerte de una virgen, El jardinero, El castillo de la Ouija, Amityville Scarecrow 2, es decir, evidentemente. Esto es lo que os refería. Jackie Jill, The Hills of the Hell. Otra de Jackie Jill. La maldición de Jack Frost. Bueno, ya veis, todos con este rollo, ¿no? Porque otra cosa que hacen mucho es un poco lo que comentaba de Amityville. ¿Qué puedes coger que sea conocido dentro del terror y que no tengas que pagar derechos? Leyendas populares, ¿no? Pues la de los dientes, que esto lo he comentado muchas veces, sobre todo, por ejemplo, cuando los especiales de Navidad. Escoger algo puramente infantil y darle la vuelta como algo terrorífico. La de los dientes, Jack Frost, el Krampus, este tipo de películas también, ¿no? Seguro que conocéis muchísimas. Al final traje Krampus The Night of Devil, que, si ya lo digo, es una de las peores películas que he visto nunca, perdón. Amanda J. Tyler, lo mismo, exactamente lo mismo. No voy a repasar tampoco mucho porque son todas exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, ella tiene muchas de tiburones, es exactamente por lo mismo, porque al final los tiburones funcionan, no tienes que pagar derechos y puedes hacer un concepto loco. Pues sangre en el agua, la mutilación, Hatchet, Devil Jin, el Jin que es el Jin que es el genio este rollo, o el de Aladdin, ¿no? Pero con un toque terrorífico. Medusa, la reina de las serpientes, las brujas de la Academia de Amityville. ¿Veis el concepto? Lo que digo. Y al final todos, por cierto, todas acaban entrando dentro de una misma... No sé cómo decirlo. Dentro de una misma... No salen de este tipo de películas. Son gente que vive en este mismo entorno y normalmente no suelen salir de este tipo de películas. Esto es un poco lo que comentaba en la película anterior con Eric Roberts, ¿no? Son gente que hace muchas películas al año. Por ejemplo, siguiente actriz, Chelsea Greenwood. Tiene, por ejemplo, Pterodactyl, Kings of Dinosaur, Billy 2, Doctor Prim y Ouija Host del mismo año. Ya son 5 pelis. Estás haciendo 5 pelis el mismo año. En 2021 no las voy a leer todas, pero tiene 12 películas en 2000. O sea, es una película al mes. Para que nos entendáis, ¿no? Perdón, es que acabo de ver una. Tiene una película, esta mujer, perdón, que se llama Matopulas. Que no os podéis imaginar lo que he leído. Soy un poco disléxico, perdonadme. Es a lo que me refiero, ¿no? Es este tipo de gente, ya lo hemos visto muchas veces. Gente que son completamente currantes de esto, prácticamente son funcionarios de esto, de llegar y fichar, hacen un volumen. Tú al final, cuando esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? Pasa en YouTube, pasa en cuando eres autónomo, cuando tienes un negocio, lo que sea. Tú puedes hacer dos cosas, o bien vender mucho barato, pero vender mucho, o vender poco y caro, para que entendedme. Mucho de poca calidad, poco de mucha calidad. Que sí, luego hay excepciones, evidentemente. Hay gente que hace poco de poca calidad como yo, de gente que hace mucho de mucha calidad. Vale, eso
evidentemente, pero entendedme a qué me refiero, ¿no? Tienes estos dos modelos. Actores o directores que hacen una película cada poco, pero son películas muy baratas, de producciones súper, súper, súper rápidas, que prácticamente en 3 semanas ya has hecho el guión, la has filmado, la has montado y ya estás para distribuirla. Y solo así puedes hacer 12 películas en un año. Una película al mes es una burrada, para que nos entendamos, ¿vale? Cuando normalmente películas ya relativamente rápidas se considera que un rodaje de 3 meses ya es un rodaje rápido, rodajes que están un año. Hay gente, en el Berretina, por ejemplo, vamos a poner una película que estuvo el señor montándola y en postproducción, o sea, básicamente la tuvo en postproducción 10 años. Esto es verdad que es demasiado, ¿no? Pero entendedme, prácticamente es un poco artesanal contra, ¿no? Es decir, yo tengo por poner otro ejemplo, tengo una pastelería artesanal que tardo una serie de tiempo en hacer un encargo porque tiene un proceso delicado, fermento la masa madre durante no sé cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Y luego tengo una puta factoría, ¿no? Una fábrica de churros que sale así un montón. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Es este tipo de gente. Y todas veis que a muchas hasta repiten, por ejemplo, Sofía Lacey, Pterodactyl, que ya ha salido, Dinosaur Hotel, que ya ha salido, Croc, que ya ha salido, Dragon Fury, que ya ha salido, Honey Trap, ¿no? The Conjuring of Plastic Suggestion 2, La maldición de la cirugía plástica 2, La ira de Leprechaun. Muchas además ni siquiera llegan a funcionar realmente, pero a la mínima que funcionen un poquito ya tienen secuelas. Por ejemplo, esta que digo de la maldición de la cirugía plástica 2 es la secuela del Doctor Carver, que ya ha salido, pero al final, bueno, es todo el rato la misma gente. Pocos actores y todo el rato la misma gente. ¿Dónde está la gracia aquí? ¿Cuál es la cuestión de esta película? Porque esta película yo la he visto en YouTube, y no de manera ilegal, sino la ha subido a la propia distribuidora, a su canal de YouTube, a la distribuidora que es ITN Studios. Y dirás tú, si sois muy versados en el cine de terror, diréis, uy, ITN me suena. ITN, por ejemplo, tiene de estas de Scarecrow, como digo, tiene la novia del espantapájaros, que ya la hemos leído, ya la hemos visto, La maldición del espantapájaros y el espantapájaros de Amityville 1 y 2. Pero tú vas a la web de ITN Studios, te vas a Horror y resulta que, ¿qué tienes aquí? Bueno, aparte de lo que digo todo el rato, los mismos pósters, todo el rato este tipo de pósters que digo, tienes, por ejemplo, La bola de Krampus, tienes, por ejemplo, Jackie Jill 3, es lo que digo, esto es Jackie Jill, tiene que ser algo. La mala monja 3, tienes Bloodlust, todos pósters exactamente lo mismo todo el rato. La maldición de Jack Frost, que ya la hemos visto, la de el Plastic Surgery, esto les funcionó también. Remember Me 1 y 2, y luego tienes una que a lo mejor os suena un poco, que se llama Winnie the Pooh Blood and Honey. Porque esta gente, son la productora de el puberso este que han hecho, que es lo que os decía, ¿no? Es un poco este concepto, todo el rato era este concepto. Coger elementos que no tuvieran derechos de autor y fueran conocidos, y si podían tener un toque infantil incluso mejor, y darle la vuelta. Esta gente se hizo conocida gracias a... Esto es un poco como cuando la Asylum... Winnie the Pooh es a esta gente lo que fue Sharknado a la Asylum. Es decir, ya lo habían intentado antes, ya había películas de tiburones antes de Sharknado, pero Sharknado les funcionó muy bien. Ya había películas infantiles, o sea, tropos infantiles hechos película de terror antes, pero Winnie the Pooh les funcionó muy bien. Y tienen la de Winnie the Pooh 1, que tengo reseña en el canal si le queréis. Winnie the Pooh 2, del año pasado. La maldición de... me saldrá. Cinderella es La Bella Durmiente. La maldición de la Bella Durmiente. Peter Pan Neverland Nightmare. La pesadilla de Peter Pan en Neverland. No sé cómo la han traducido aquí. De este año. Que dicen que está bien. Dicen que está bastante bien, es decir. Y la película de terror de Bambi. Y van a traer muchas. Han amenazado con traer muchas más pelis de este. ¿Por qué estoy explicando esto? Por cierto, ¿tienen una peli? Que es
La ejecución de la hipoteca 2, horror thriller. El embargo mortal. Desahucio terrorífico. Bueno, en fin, ¿por qué estoy explicando esto? Porque es un poco como para que entendáis, es piedra de toque, ¿vale? Para ver la calidad de la película bueno, la película que os traigo hoy. Perdón, es que me ha hecho mucha gracia lo del embargo terrorífico. La peli empieza con una pareja en un coche, como digo, que se van a colar en una casa, seguramente pues hacer lo que hacen las parejas, que es guarrerías españolas. Ella está muy asustada, tiene mucho miedo, y él le dice literalmente, esto no es una película de terror, la ironía. Después de insistirle mucho, mucho, mucho en que no va a aparecer nada para atraparle, hay un diálogo maravilloso porque están en Amityville, cosa que nosotros lo sabemos por el título de la película. La chica le dice Amityville, como la casa de Amityville, y acto seguida cuenta la historia. Más o menos, que lo que nos cuenta es que dos hermanos se vuelven locos y queman la casa porque dicen que las voces de la cabeza... Básicamente porque se lo han dicho unas voces en la cabeza. Acto seguido, ven a un espantapájaros y después de decirle que... Después de que el chaval le había dicho varias veces que nada va a atraparlo, bueno, el espantapájaros le dice que está embrujado. Tú aquí dices... Ella se enfada mucho. Tú aquí dices... Así vas mal para follar. Pero no, porque se van a una caravana y se lo montan. Que aquí hay una cuestión importante porque se cuelan en la casa... Y en vez de follar en la casa, se van a la caravana a follar. Después de acostarse, el muchacho vuelve al coche a por cerveza y mientras la está cogiendo, amigos latinoamericanos, en este caso lo de coger pasó antes, él está yendo por cerveza, está agarrando la cerveza, está bebiendo la cerveza, el espantapájaros lo mata y bueno, pues ataca a la chica. Y tenemos títulos de crédito. Vemos a una familia que está hablando de que la madre se va a reencontrar con un familiar, con el que tuvo problemas por la muerte de otro familiar, delante de un coche inglés, es decir, que es claramente inglés, con matrícula de Gran Bretaña, que hay una cuestión importante que no he comentado, que esto es una productora inglesa, ¿vale? Luego en la peli lo explican, más o menos, luego entraremos en ello, lo de los coches ingleses, pero bueno. Que aquí, joder... Aquí he de decir que lo del coche inglés me sacó mucho, 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 mucho de la peli. Porque, a ver, que tampoco le pido 1-1 a una película de terror de serie B, directa para vídeo, de la productora de los tíos de Winnie the Pooh, Sangre y Miel. Pero, hombre, un poquito de cuidado al detalle, sí, coño. Vemos que el reencuentro es con la hermana, que también, bueno, que también está muy nerviosa y que opina que lo mejor es vender el terreno. Básicamente aquí lo que tenemos es dos hermanas, una de ellas con su marido y su hija, y la otra solo con la hija. Esto es un detalle importante, y luego lo veremos. Se reencuentran, van al terreno en cuestión, se reencuentran en el terreno en cuestión, que es el campamento, más o menos, es un campamento por decir algo, porque realmente es una especie de parking de caravanas, es más un camping que un campamento, por eso decía que esta película entraba justito, aunque luego hablan bastante de un campamento, con un maizal que no da maíz y que el despacho es la caravana donde se colaron los no adolescentes básicamente a chincar. Aquí las hermanas se juntan en una escena loquísima, que vemos que entran en la caravana, se sientan, cogen los papeles, todo esto con toda la pachorra del mundo. Normalmente hay una cuestión a mí que me molesta mucho, que es esta gente que hace bromas, ¿no? De ciertos tropos o ciertos convenios, podríamos decir, conveniencias que tenemos con las películas, que es, ¿por qué nunca comen? ¿Por qué en las películas nunca comen? ¿Por qué en las películas cogen el teléfono directamente y no...? Entendedme. ¿Por qué en la película...? Hay una cosa maravillosa, mágica, increíble, que en las películas que se llama elipsis narrativas, que básicamente sirven para que tú no, al momento de ver una película hay cosas que no te interesan. Como por ejemplo, una persona llegando de un punto A a un punto B, si no pasa nada relevante a la trama, no hay una conversación. Simplemente, tú imagínate, por poner un ejemplo, que hacen una película tú de tu vida, ¿vale? A ti en el trabajo te pasa algo. Te ponen cómo te levantas, que eso puede ser interesante para introducirte como personaje, y escena del metro, yendo a trabajar en metro. Como a lo mejor, depende de lo que quieras contar, puede durar unos segundos para demostrarte que estás en el metro rodeado de gente en la mierda,
o directamente no me lo pones, porque no me pones el viaje entero en metro. Pues esto es un poco esto es exactamente lo mismo, ¿no? Esto es, hay un momento se ve cómo abren la puerta, se sientan, buscan los papeles, los cogen y todo. Que básicamente esto es rellenar metraje puro y duro, pero lo mejor de todo no lo he explicado, porque esto está rodado en un plano fijo, con la cámara delante de una telaraña. O sea, es decir, al revés, con la cámara detrás de una telaraña. El tío pone la cámara en la caravana, evidentemente están en la caravana, para ilustrarnos que la caravana, que el campamento de verano de Amityville lleva mucho tiempo cerrado, la caravana está comida de mierda, y me pones el plano fijo detrás de las telarañas. ¿Qué pasa con esto? Que si tú pones algo delante de la cámara, lo que se enfoca, amigos míos, es lo que tienes delante. Por lo tanto, no solo tenemos una escena que dura perfectamente 2 minutos de ellas entrando, sentando. 2 minutos no, pero 1 minuto y pico sí que durará. O sea, no solo tenemos 1 minuto y pico de nada, de la más absoluta nada, de ellas entrando, se sientan, empiezan a buscar los papeles, sino que además esa escena la tenemos desenfocada. Porque me estás enfocando a una puta telaraña. Después de esto, básicamente, entendemos un poco más lo que les pasó, ¿no? Vemos que, por cierto, hay una escena que no he comentado, que las primas empiezan a hablar entre ellas y una de ellas está como ay, llevo mucho sin verte, te quiero mucho, te he echado de menos, y la otra está, quita puta, no vamos a retomarla. No, soy una desconocida, le dice, soy una desconocida para ti. He vivido tanto que ya no me conoces. Están muy peleas. Las hermanas están muy peleas, la familia. Básicamente, leen el testamento, una de las hermanas, que es Mary, quiere vender, y la otra hermana, que es Tina, cree que es un buen momento para rehacer la relación. Y aquí nos enteramos por qué se han peleado. Porque básicamente Tina le robó el marido a Mary. Mary estaba casada con un señor, tuvo una hija, que es la prima, la que hemos visto, que es Harriet concretamente, y Tina le robó, le dijo, tú vente para acá, moreno, y se fue con él. Y, por cierto, ese marido es, sí, el padre, el que está en el coche, el que está ahí en ese momento. Momento complicado. Empiezan a discutir, Mary y Tina, y deciden llegar a un acuerdo. Dicen, hacemos una cosa, reabrimos el campamento porque así es lo que ha querido mamá, pero tienes un año. Si en un año esto es la mierda, sigue en la mierda, lo vendemos. Y dice Tina, perfecto, en un año voy a hacer que me perdones. Lo hace mucho antes, es decir. Después de una charla insustancial entre primas, que nos sirve para ver que solo hay cobertura. Realmente hay cobertura solo en un punto muy concreto, que es una especie de parking de coches antiguos, que también nos sirve un poco para ver que hay coches antiguos. Es decir, me refiero que hay mucha gente que ha ido al campamento pero que no ha vuelto, y que nos sirve para que nos vuelvan a explicar los asesinatos de Amityville, y diciendo esta vez que las voces, que otra vez diciendo básicamente que murieron una serie de gente por las voces de la cabeza. Y las voces de mi mente me dicen, mátalo, mátalo, mátalo. Las chicas se encuentran el granero que, bueno, está lleno de fotos de niños muertos, güey. Mary y Tina, aquí, esto es un poco... La película, para que nos entendamos. Igual que me he quejado que... O sea, básicamente, hemos dejado a las hermanas en la caravana discutiendo, llegan a un acuerdo. La hermana, esto no hay una escena completamente insustancial que no he explicado, que hay un reencuentro entre el marido y su ex, y su cuñada ex, y le dice que literalmente le dice que siempre le pasó la pensión, que es una frase, no es una frase que decirle a tu ex si quieres que te perdone, pero bueno. Entonces vemos lo que digo de las primas y de repente están en la casa Mary y Tina y se encuentran un periódico que reporta la desaparición de una niña en el campamento, y nos enteramos que la madre compró el campamento para reformarlo, pero no lo hizo. Y nos vuelven a contar los asesinatos. Esta vez los de Feo, que ya lo hemos visto, que fue el primero. Las hermanas se dan cuenta que no tienen recuerdos del campamento, pese a haber ido bastantes veranos ahí. Y de repente, esto es increíble, porque están hablando de la puta nada. Están el padre con su hija y con su hijastra, porque claro, esto es una cosa, las primas son hermanastras, porque el padre es el padrastro de Lucy
pero es el padre de Harriet, su prima. Pues están las primas hermanas, las prima hermanastras, con el padre hablando y de repente de la puta nada dicen que hay fantasmas, que poseen los objetos y que... ¡Ah! ¿Y se han poseído al espantapájaros? ¡Oh! ¿Os lo imagináis? Nos lo imaginamos, hijo de puta, nos lo imaginamos. El padre va a acercarse al espantapájaros y ve que hay un cadáver, que es el cadáver del muchacho del principio de la película, y deciden pirarse. Queda media peli. Llevamos, por cierto, 45 minutos de película, o sea, la cantidad de charlas insustanciales que no os estoy comentando, pero bueno. Aquí empieza la magia. Aquí empieza la magia de la película, ¿vale? O sea, os voy a poner en situación. El espantapájaros se ha acercado, han visto que hay un cadáver, deciden pirarse, ¿vale? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Como has venido, es decir, en el coche. ¿Qué hacen ellos? El padre se vuelve a acercar al espantapájaros, del que han encontrado un cadáver. Y dice, anda, no hombre, no es un cadáver, si hay paja. Y el espantapájaros lo asesina. No sabemos si brutalmente, porque esto está rodado en exteriores y no se ve una puta mierda porque es de noche. Entonces, el grupo que ya estaba en el coche, es decir, voy a explicarlo bien, que no he explicado bien. Recordemos que Tina y Mary están dentro de la casa. Y las primas y el marido están fuera. Ven el cadáver. Las primas entran en el coche. Hay dos coches. Han venido separadas. Las primas entran en el coche de uno de ellos. El padre, en vez de entrar en el coche, vuelve al espantapájaros para decirles que, hombre, que no ha pasado nada. Han visto un cadáver, ¿eh? Pero bueno, que no ha pasado nada y lo matan. Entonces, Tina y Mary salen de la casa y se meten en el coche. No, en la caravana. Y Harriet se mete en la caravana otra vez. Sale del coche para meterse en la caravana para irse con su madre. Lucy, la hija de Tina, se queda en el coche. Enciende el coche, atropella al espantapájaros, sale del coche y se pira. Y este ya es los pequeños... que si se hubieran pirado todos no hubiera peli, evidentemente. La peli duraría 45 minutos y no habría peli. Pero son los... No hace falta... Cúrrate un poco el guión. Es que una mínima, no un mínimo, simplemente. El coche no funciona porque el espantapájaros lo ha maldecido al coche. No les queda gasolina. Se les ha fundido la batería porque lo dejaron encendido. No encuentran las llaves. Son cosas muy vagas que se me están ocurriendo al momento. Son cosas increíblemente vagas de guión. Pero joder, es mucho más normal que no ir moviendo a los personajes de manera completamente subnormal. Es decir, o sea, están ya en el coche. Las otras salen de la casa y en vez de meterse en el coche para pirarse, se van a la caravana. No tiene ningún sentido que de la casa pasen a la caravana. Harriet ya está en el coche y se va a la caravana con su madre en vez de decirle, ven, coño, ven, o vamos a tu coche, porque estamos en el coche de Lucy, de Tina, de Lucy, de la otra familia. Vamos a tu coche y nos vamos todos de aquí y nadie muere. Y la puta herencia que le den por culo. Hemos encontrado un cadáver. Vamos y llamamos a la policía y decimos, mira, hemos heredado esta casa. Luego hablaremos de la herencia de la casa, por cierto, ¿eh? Hemos heredado esta casa y al investigarla, llevamos sin ir muchos años porque somos ingleses. Esto luego se ve, como digo. Hemos venido de Inglaterra, hemos heredado esta casa, hemos hecho, pues bueno, a ver qué había en el terreno y resulta que hay un cadáver. Señor policía. Ah, muy bien, pues vamos a investigar qué ha pasado. Cosas lógicas. Que no me voy al coche. Ah, no, hostia, espérate, ahora me voy a la caravana. Vale, el coche funciona. Atropello al espantapájaros. Me acerco con el coche a la caravana y recojo a mi madre a mi madre, a mi tía y a mi prima, a mi familia. No, me salgo del coche y me piro andando. Son cosas que no tienen puto sentido en la película. Tina, la madre de Lucy, va a buscar a su hija armada con una sartén y aquí hay otra escena increíble, ¿vale? Porque como digo, están en la caravana. Has hecho que se vayan del coche a la caravana y están en la caravana. Y aquí Tina tiene un plan. El plan es ir a buscar a Lucy, que estaba en el coche y ha salido por su puta cuenta. El plan es, armada con la sartén, le van a pegar al espantapájaros para que Harriet salga por la ventana y se vaya corriendo a buscar a la prima. Porque Lucy se dejó el móvil en la caravana, ¿vale? Y no puede llamar a la policía. ¿Puede ir con el coche directamente a la policía? Sí, pero bueno. Y no hay cobertura, hemos visto que, por cierto, esto sí que lo explica la peli, que solo hay cobertura en un punto concreto. Esto, punto para la película. Vamos un 45-1, pero bueno. Tina sale con la sartén, como digo, a buscar a Lucy. Y Harriet sale por la ventana. El espantapájaros ataca a Tina, que por lo que sea, la sartén no es un arma contundente para atacar a un espantapájaros. Mary sale y coge la sartén del suelo que tenía Tina y le da un sartenazo al espantapájaros. Que sí es un arma contundente porque tumba al espantapájaros.
Entonces, ellas dos se meten en la caravana otra vez. Y el espantapájaros dice, vamos a ver, tengo a dos mujeres que se están defendiendo en una caravana o tengo a dos chicas que se acaban de pirar andando, o ya por las señoras de mediana edad de la caravana. Entonces empiezan a forcejear, el típico forcejeo en la puerta, y el espantapájaros entra en la caravana y le empiezan a meter sartenazos hasta que lo tumban y se piran de la caravana, yéndose a la cabaña. El plan les ha funcionado, pese a todo, porque Harriet consigue llegar al parking este de los coches antiguos y llama a la policía. Y además se encuentra con Lucy. Mary y Tina, recordemos, estaban en la cabaña y el marido de Tina ha muerto. Lucy ha desaparecido, se ha ido para allá. Harriet también se ha ido para allá. Es decir, hay un espantapájaros asesino que ha matado a una persona y que está persiguiendo a sus hijas. ¿Qué harías tú en una situación así? Lo que hacen ellas, ponerse a mirar las fotos familiares. Encuentran dentro del álbumes de recortes y de fotos que la niña desaparecida, que hemos visto antes, fue culpa del cuidador del campamento, que era sospechoso de la desaparición. Encuentran también, de la putísima nada, el acta de nacimiento de esa niña, de la niña desaparecida, y descubren que es su hermana, de la que no tienen ningún puto recuerdo. Así que Mary y Tina concuerdan, porque realmente concuerdan, llegan a un acuerdo por esto, que la madre compró los terrenos para que nadie más los usara, no para hacer un campamento, y que por la desaparición de la tercera hermana, a manos del señor pedófilo, del cuidador del campamento pedófilo, se mudaron a Inglaterra. Que aquí, como digo, explican lo del coche. No explican cómo coño te vas desde Inglaterra a Nueva York en ferry. O sea, quiero decir, de todas las decisiones, es verdad que no es la más tonta, pero irte de Gran Bretaña, punto en concreto de Gran Bretaña, porque no explican de dónde es, a Nueva York en ferry para usar tu coche inglés, que además va al revés. Es más fácil irte a Nueva York en avión y ahí alquilar un coche, pero bueno. Recordemos que se querían quedar un año, por cierto, ¿eh? Pero bueno, en fin. Como digo, no es la decisión más subnormal de la película. Entonces, de repente, se encuentran una cámara de vídeo y la conectan a la tele. Y descubrimos que han concordado bien, porque en el vídeo la madre les cuenta la historia. El cuidador del campamento, el monitor del campamento, asesinó a la niña desaparecido y a otro niño que no viene a puto cuento de nada, de repente lo mencionan, pero no se menciona otro cadáver ni nada, en el taller. Que el taller, por cierto, es el granero este que hemos visto al principio de... que es donde había las fotos de los niños muertos, güey. Lo asesinan en el granero, o sea, en el taller granero este. Y los padres... Ojo, a ver si os suena esto. Un señor pedófilo ha matado a unos niños. Los padres, en espíritu de la venganza, por venganza, lo queman vivo. Y él resucita como espíritu vengativo para vengarse de que lo quemaran vivos los padres, así que se va a vengar ahora de los niños. No sé, creo que el argumento es original, porque a mí estaría guay hacer una serie de pelis de eso, y estaría más guay aún si ese tío, en vez de un espantapájaros, fuera un demonio que desaparece en sueños. Pero bueno, con unas garras, con pinchos. La madre, que les deja en herencia la casa, es decir, aquí la madre compra unos terrenos para que nadie los use, porque están malditos. No solo, ya hacer un campamento donde hubo unas matanzas, ya es extraño. Es una decisión extraña. Al menos en Poltergeist no sabían que había un cementerio indio debajo de la casa. Aquí sí. ¿Esto tiene absolutamente algo que ver con Amityville? No. Porque más allá de que hubiera unas matanzas de los de Feo y demás que contaba al principio, este señor era un señor pedófilo que lo contratan como monitor del campamento, que ese campamento podría haber estado en Amityville, podría haber estado en Badajoz o podría haber estado en cualquier otro lado, en su Inglaterra natal, la natal de Lucy. Pero bueno, entonces la madre dice, vale, en este campamento ha habido una matanza, han matado a unos niños y nosotros nos hemos vengado y hemos matado a un señor. No quiero que haga un campamento aquí, así que compro los terrenos. Pero los pongo en la herencia para cuando me muera, para que no le cuento esta historia a mis hijas, los pongo en herencia para cuando me muera, para que mis hijas vayan y yo qué sé, a ver si se han rentabilizado o lo que sea. Las primermanastras deciden ir en busca de las madres porque conocen la historia de Lester, el cuidador pedófilo y asesino, que no han visto el vídeo, pero conocen la historia de repente. Esto es un poco cuando estás roleando, ¿no? Y hay
cuando hay personaje que sabe algo off-roll, que sabe algo del meta, que dices tú, no deberías, pero bueno, pues es exactamente lo mismo. ¿Cómo se han enterado? No, porque lo han dicho el guión, he leído el guión. Y vemos que llega la poli, recordemos que Harry te había llamado a la poli. Y llega la poli. Y cuando digo la poli es la poli porque llega una mujer policía en singular. Ellas les explican que hay unas espantapájaros que les está asesinando y dice, bueno, les dice, si es una broma os voy a detener. Dice, no es una broma. Dice, vale, bueno, en fin, tendré que investigar. Ellas se meten en el coche del policía y llega y el espantapájaros muere. O sea, el espantapájaros mata a la policía. A lo que ellas se piran. ¿De qué ha servido esto? De absolutamente nada. Nos hemos quedado en el mismo punto, exactamente, si no hubiera aparecido la poli, pero bueno. De repente, de la putísima nada otra vez, Tina sale de... Porque las primermanastras, Lucy y Harriet, deciden ir en busca de su madre. Pero a la vez, las madres deciden ir en busca de sus hijas, lógicamente. De repente Tina se encuentra el cadáver de su marido, que ya lo ha visto, y se pone a llorar y dice, oh no, lo mató, lo mató. Y dice, ya lo has visto, hija de puta, pero bueno. Salen del coche, las primermanastras salen del coche, y Harriet se mete en el taller, que recordemos que era el cuartel donde Lester mataba a los niños, pero Lucy no le da tiempo porque es asesinada por el espantapájaros. Tina y Mary llegan al coche. ¿Cómo llegan al coche? Hemos ya gastado 2 minutos enfocando una telaraña. Ahora no tenemos tiempo para esto. Llegan al coche, se encuentran el cadáver de Lucy y descubren que la otra está en el taller. A lo que Tina empieza a tener unos flashbacks del taller, dándonos a entender que el abusó de ella. O sea, realmente no tengo muy claro qué nos quieren dar a entender aquí, en los flashbacks estos. Flashbacks que no se ven, he de decir. De repente dice, recuerdo el taller. Y la otra dice, sé que te pasaron cosas muy malas. Porque hay un momento de decir, claro, esto me acabo de dar cuenta ahora. Hay un momento al principio de la peli, cuando lo del taller, que le dice, vale, lo acabo de entender. Pido perdón a la película. Hay un momento al principio de la película que le dicen, pasamos muchas horas en el taller, le dice Tina a Mary, le dice, Mary, tú mucho más que yo, porque siempre que hacía algo malo, te echabas las culpas tú, asumías mi culpa. Y entiendo que el Lester, cuando se portaba mal, les castigaba y les llevaba al taller y allí abusaba de ellos o lo que hiciera hasta matar a 2 niños, ¿no? Mary va a rescatar a su hija, se enfrenta al espantapájaros que le ataca en una secuencia magistral en la que el espantapájaros empieza a moverse como si estuviera penetrando a Mary y Mary empieza a gemir como si estuviera teniendo un orgasmo, pero llega Tina, le echa gasolinas al espantapájaros y lo quema. Acaba la peli. Hay una secuencia más en la que han hecho las paces, se piden perdón y lo que sea, pero acabó la película. La película no tiene ni pies ni cabeza. Es que es este tipo de películas malas, hechas para vídeo. Bueno, quiero decir, en el momento que la productora la ha subido de manera gratuita a YouTube, es por algo, ¿vale? ¿Por qué? Porque está ganando suficiente pasta, pues os está engañando, no os está engañando, me incluyo, haciendo el puto puberso este de los cojones. La película no tiene ni pies ni cabeza. El guión, hay una reseña, me encontré una reseña que era cómo un guión puede estropear una historia. No hay que ser condescendientes con las películas de terror, amigos. Mucha gente que, sobre todo, es con según qué películas, con slashers, incluso con Giallo, yo me lo encuentro también, que cuando se encuentra una película de terror, da igual. O sea, cuando en una película de terror el guión es malo, el guión no tiene sentido, los personajes hacen cosas que no tienen sentido, y no me estoy refiriendo a escuchar un ruido y ir al sótano, porque tú no sabes que estás en una película de terror y que te van a matar. Pero en cambio sí, o sea, una vez ya está el asesino, sí que es normal que intentes huir en el coche. Y no que, por ejemplo, te bajes del coche y te vayas a la caravana para luego bajarte del coche otra vez, bajarte de la caravana y irte andando. O estés en el coche y en vez de tirar para adelante, te bajes del coche y te pires a andar. Son este tipo de cuestiones. Entonces hay mucha gente que... si es una película de terror, ¿qué más da? No hay que ser condescendientes con las películas, ni paternalistas con las películas de terror. Película de terror, que el hecho de ser una película de terror no significa que tenga que tener un mal guión, que se lo podamos perdonar todo. Y aquí entran 2 cuestiones. Por un lado, mucha gente que considera el terror un género menor y por lo tanto, si es una película de terror, ya sé que va a tener un mal guión. Y por otro, gente que le pasa todo lo contrario, que quiere reivindicar tanto el terror, que quiere elevar tanto el terror, no elevar de elevated horror, sino, entendedme a qué me refiero, sino que quiere poner tanto en valor el terror que le perdona cosas que a otro tipo de películas no le perdonaría porque es terror y porque hay que reivindicar el terror. Y amigos, le estamos haciendo un flaco favor al terror si se lo perdonamos todo.
Esto ha sido Amityville de Eminem. No soy un gran usuario, escuchador, consumidor de rap, pero consideraba que, bueno, que la ocasión lo ameritaba. Estamos en lo de siempre. He de decir que yo no soy tampoco un gran consumidor de las películas de Amityville, no he visto muchas, pero el remake, en su momento, no lo he vuelto a ver, he de decir, hace mucho que no lo veo. Es del 9, ¿no? Del 2009, si no me equivoco. Joder, imaginaos ahora lo que es Ryan. Del 2005, el remake es del 2005. Lo que es Ryan Reynolds, ¿no? O sea, Richard Nichols, Chloe Grace Moretz, quiero decir, un cast interesante. Y Melissa George, por cierto. En su momento me gustó hace 20 años de esta película, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, chavales. En su momento me gustó bastante Cir. Ya digo, a lo mejor ahora me la veo otra vez y se me ha caído bastante. Pero bueno, os recomiendo Terror en Amityville del 2005 o si no, la del 79 también, si queréis, que es un clásico al final. Ya digo que yo, esta a lo mejor la he visto en su momento, pero ahora no me acuerdo. Y si no, las de Conjuring no están mal. La 3 es una chufla como una catedral. Pero la 1 y la 2 no están mal y creo que me suena que... No sé si en algunas sale... Ellos fueron esta gente que ahora se me ha ido completamente... ¿Cómo se llaman estos hijos de puta? Los Warren fueron a Amityville. Pero... bueno, pues eso, que están bien, básicamente. Nos vemos en la próxima. Adiós.